Va con Derechos, un podcast de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana, en defensa de la Universidad Pública Nacional. Votos y veto. Milei enfrenta marchas contra su ajuste en las universidades. DW, español. ¿Cómo se aplica la famosa motosierra en el sistema educativo argentino? Javier Milei ha dicho en el pasado que él no cree en nada que tenga que ver con el Estado y se propone recortes muy severos, incluso para la universidad pública, para la educación. Lo que ha ocurrido en los hechos ha sido una pérdida del poder adquisitivo de los salarios muy marcados. Los rectores de las universidades públicas dicen que la inflación, desde que Milei asumió en diciembre del año pasado, ronda el 140% y el aumento en los salarios docentes fue del 80%. Estamos hablando de uno de los países con la inflación más alta del mundo. Bueno, esto encuentra una altísima resistencia por la importancia que tiene la universidad pública en la Argentina, con un espectro social, incluso diría ideológico, económico, muy diverso, que se ha presentado como probablemente el mayor foco de resistencia a las políticas de Milei. La universidad pública y gratuita es un reconocido motor de la movilidad social en Argentina, o por lo menos lo que queda de ella, pero el presidente Milei tiene también un importante apoyo en la sociedad para aplicar este tipo de medidas. Los sondeos han indicado que ha descendido del 50% y está más cerca del 45-40% de apoyo. Ahora, en lo que hace particularmente al presupuesto universitario, la desaprobación de estas políticas es mucho más alta del 50%. Diversos abordajes del tema indican que 70 hasta 80% está en contra del ataque o de la disminución del presupuesto de la universidad pública. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? El Congreso, con ambas cámaras, incluidas algunas bancadas cercanas al gobierno nacional, al gobierno de Milei, aprobó la ley de financiamiento educativo. El presidente lo puede vetar, tiene horas para hacerlo. Si lo hace, es decir, si rechaza esa ley, el Congreso puede insistir. El problema político para el gobierno es que el Congreso tendría los 2/3 necesarios para sancionar la ley, incluso aunque el presidente se oponga. Después de la multitudinaria marcha universitaria, Milei vetó la ley de financiamiento educativo. AFP, Agencia Global de Información. El presidente argentino Javier Milei vetó el jueves una ley de mejora del presupuesto de las universidades que había sido aprobada recientemente por el Congreso. Esto horas después de una multitudinaria protesta liderada el miércoles por estudiantes y docentes en apoyo a la educación pública y en repudio al ajuste económico del gobierno. Representantes de movimientos sociales y de sindicatos, así como numerosos autoconvocados sin banderas, acompañaron a los universitarios frente a la plaza del Congreso Nacional de Buenos Aires, epicentro de la protesta que se replicó en las principales ciudades del país. La marcha capitalizó el descontento social frente a la recesión y a un aumento de la pobreza en 11 puntos porcentuales en el primer semestre del gobierno de Milei, que alcanzó al 53% de la población y se considera la mayor en más de 2 décadas. El gobierno calificó la marcha como política y los reclamos de aumento de salario de profesores como injustificados. Pese al veto de esta ley, el Ejecutivo parece no contar con los apoyos necesarios en el Congreso para dejarlo en firme, como sí lo consiguió con un proyecto legislativo que actualizaba las jubilaciones para moderar la pérdida del poder adquisitivo por inflación. Luis Caputo, ministro de Economía. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Esto es Data, noticias. A las universidades les hemos dado todo. Si nosotros aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, ¿correcto? Y después a los médicos, y después a los empleados públicos. Entonces, digamos, no es que es esto únicamente. Es un efecto cascada. Es un efecto cascada. El aumento en el financiamiento fue por encima de la inflación. Pero obvio, entonces les hemos dado todo lo que han pedido. No de los salarios, ¿no? Ahora, lo único que nosotros decimos es, ok, que se quiere discutir si los docentes deben cobrar todavía más que el resto de los empleados públicos. Perfecto, debatámoslo en el Congreso y definamos cómo se financia eso. Ningún problema. El Congreso no puede emitir leyes para gastar sin hacerse responsable de ver cómo se va a financiar ese gasto. La realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces nosotros obviamente vamos a apelar a eso, porque está mal. ¿Pero apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia? ¿Por la vía administrativa? Sí, probablemente estamos estudiando eso. Sebastián Cibalero, secretario de Ciencia y Técnica. UBA investiga. A24, noticias. ¿De dónde vas a sacar la plata para aumentar los salarios? No podemos volver a emitir dinero para generar una inflación del 25% mensual. Y lo otro, le aumentamos a los investigadores, por ejemplo, y a nadie más. Nosotros hoy en día tenemos un problema que los salarios en Argentina son muy bajos en la gran mayoría de los trabajos, pero no podemos aumentarle a unos sí y a otros no. ¿De dónde sacamos la plata y cómo lo aumentamos? Muy fácil de responder las dos. La primera pregunta, en vez de reducir los impuestos a los bienes personales a los que más tienen,
aumentemos los salarios de los docentes. Es lo mismo, lo que estás perdiendo por recaudación, por elegir cuidar a un sector de la población que no lo necesitaba y que hoy se está viendo que tampoco está yendo inversión productiva, esos fondos tranquilamente podrían ir a este caso. Y lo segundo, estamos 20 puntos por debajo del resto de los trabajadores públicos. Entonces, no estoy pidiéndole que le paguen más al científico de la UBA o al científico de La Plata. Al menos que nos pongan en igualdad de condiciones con el resto del entramado público, que eso hoy no está pasando. En ese sentido, es difícil pensar que no hay una persecución. Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios. Arili Jalad, El Destape. ¿Cuánto está más o menos cobrando un docente universitario? Un docente con dedicación exclusiva que recién se inicia está en 450.000 pesos, o sea que está muy por debajo de lo que es la línea de la pobreza. Estamos en el salario más bajo de los 40 años de democracia, incluso por debajo de lo que fue el gobierno de la Rúa el 2002, que fue nuestro peor momento. También para tener en cuenta que nos hicieron una oferta salarial el día viernes de un 3% para el mes de agosto, un 2% para septiembre, con lo cual siguen deteriorando nuestros salarios. La ciudad acaba de dar un índice de 5,1 y lo que vemos es un grado absoluto de insensibilidad de este gobierno por lo que pasa en las universidades y con sus trabajadores. Este gobierno no se equivoca, llevan adelante planes de miseria planificada que se ejecutan con crueldad de Estado, porque las políticas que este gobierno decide llevar adelante ponen en riesgo la vida de sus votantes incluso. El desfinanciamiento del Hospital Garrahan, el cierre que estamos hablando en estos días del Hospital Obra Bonaparte, el cierre del Ministerio de Mujer, el desfinanciamiento de las universidades, con riesgo en algún momento de cierre, porque las universidades crean a los profesionales que después tienen que ver también con tu día a día, los médicos, los ingenieros, los contadores, los psicólogos, los veterinarios, los que diseñan políticas públicas. Federico, estudiante paraguayo de la Universidad Pública Argentina. En masiva asamblea, el estudiantado decidió tomar la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y convocar a movilización permanente contra el veto de Milei de la Ley del Presupuesto Universitario. Este miércoles 9 de octubre, las y los estudiantes se movilizarán alrededor del Congreso Nacional para defender la Ley del Presupuesto Universitario. Como proveniente del Paraguay, un país en donde predomina la desigualdad y la falta de oportunidades, en donde miles y miles de jóvenes no pueden acceder a ese derecho básico que es la educación. Me parece muy importante lo que está sucediendo en estos momentos en la Argentina. Quienes están conscientes de ello se movilizan y deciden defender lo que históricamente ha sido una bandera y motivo de orgullo del pueblo argentino, la universidad pública, la educación pública. Me parece un momento muy, además, emotivo, emocionante de formar parte de estudiantes, trabajadores que defenderán ese derecho. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata. A nosotros nos sacan la universidad pública gratuita, la universidad masiva y la universidad de calidad, nos quedamos sin el país que queremos. Y no estamos dispuestos a entregar ese futuro del país que queremos, no solo el que tenemos, sino el que queremos. Yo no me estoy oponiendo solamente porque no soy austríaco, sino porque tengo un mandato que es defender a nuestro pueblo, sería incumplir, sería defraudar, pero además sería dejar de representar, que es lo que nunca nos puede pasar. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Tomaron la Universidad de La Matanza, una universidad que se suma en el marco de las repercusiones de lo que se votó en el Congreso de la Nación, paros y tomas, ¿sí?, como respuesta a la votación en el Congreso. Y que con el IVA de la polenta que compran, como leí por ahí, financia la universidad pública, pero también están financiando la CIDE, también están financiando los ñoquis, también están financiando los trolls, también están financiando la policía del pensamiento. Yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado. Lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría, presidente. Mienten, sí, señor diputado, y mienten sin pruebas. Lo que estamos discutiendo es la plata, el dinero, los recursos, la caja, la guita, los morlacos, la billulla. ¿Cómo apareció la plata en el día de ayer para tratar
de sumar mayor cantidad de diputados para impedir hoy que tengamos los 2/3. Había plata para que sea retroactivo. Mentirosos, estafadores. Y hay que decirlo con todas las letras. Y ya son más de 30 las facultades que están tomadas en todo el país. Sigue llegando información de distintas provincias también. Va con Derechos, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 2024. Democracia para siempre.